El día de hoy regresamos a nuestro estudio de la iglesia. Específicamente estaremos hablando de qué es una iglesia autónoma. No voy a entrar en mucho detalle, pero sí la meta para este mensaje es que todos podamos aprender que esta idea es una realidad en la Biblia. Iglesias autónomas. Si usted no sabe qué es la autonomía de una iglesia, no se preocupe, a lo largo de este mensaje lo estaremos aprendiendo. Primeramente, Dios no va a ser largo, pero sí será de bendición para cada uno de nosotros. Le voy a invitar que vaya a sus Biblias a 1 Corintios, capítulo 16, versículo 1 al 4. 1 Corintios, capítulo 16, versículo 1 al 4. Yo estaré leyendo para ustedes. La palabra de Dios dice así: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, a quienes hubieres designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, por este pasaje que tienes hoy delante de nosotros, que nos ayudará a lanzarnos en este estudio, Padre, de qué es una iglesia local autónoma. Te pido, Señor, que abras nuestro entendimiento, que abras nuestra comprensión para que podamos no solamente entender, sino también, Señor, poner en práctica y aplicar a nuestra vida y a nuestra congregación lo que tu palabra nos enseña, Padre. Muchas gracias por el privilegio que me das a mí de presentar tu palabra. Te pido que me ayudes a mantenerme concentrado y enfocado en el mensaje que tienes tú para tu iglesia en esta mañana. Muchas gracias, Dios. Todo esto lo oro en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Qué es una iglesia autónoma? La autonomía de la iglesia, junto con el bautismo, son las dos marcas que identifican a la iglesia bautista a lo largo de toda la historia. Si usted le preguntara a una persona que se enorgullece en pertenecer a una iglesia bautista y usted le preguntara ¿por qué? ¿Qué tanto afán con la denominación bautista? Muy probablemente la respuesta, sí, primeramente sería porque se predica la Biblia, que todos dicen eso, pero específicamente entraría porque bautizamos, como la Biblia dice que tenemos que bautizar, y seguimos el gobierno de la iglesia como la Biblia enseña que debe de seguirse. Precisamente, ¿qué es una iglesia autónoma? Una iglesia autónoma es esta iglesia la cual está debajo y es subordinada a Jesucristo solamente. En otras palabras, cuando tú y yo decimos que pertenecemos a una iglesia que es autónoma, estamos diciendo la única autoridad suprema que hay en esta iglesia es Cristo mismo. No hay ninguna otra identidad legal, no hay ninguna otra persona, no hay un obispo que tenga control de la iglesia, sino Cristo mismo es la cabeza de la iglesia. Ahora, un pasaje en la escritura que a nosotros nos ayuda mucho a entender al menos el concepto de esta autonomía de la que les estoy hablando de la iglesia es el que leímos precisamente, porque encontramos cómo se relacionaban los apóstoles con las iglesias locales, en este caso el apóstol Pablo. Ahora bien, no estaremos estudiando a lo largo de todo este sermón este pasaje solamente, pero sí lo vamos a usar para ayudarnos a tener una imagen de lo que queremos aprender y estudiar en esta mañana. Así que les voy a invitar que tenga su Biblia abierta ahí en 1 Corintios 16:1 y leamos nuevamente el versículo 1. El versículo 1 nos dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Ahora, ¿qué está sucediendo aquí? Como ustedes bien saben,
Primera de Corintios 16 es el último capítulo de la carta a los Corintios. Y lo que Pablo está haciendo aquí y a lo largo de toda la carta es, él contesta preguntas que la iglesia en los Corintios tenían. Si usted lee el capítulo 7, se dará cuenta que Pablo hace referencia a cierta carta que la iglesia en Corinto había mandado a Pablo con ciertas preguntas. Así que esta carta que nosotros llamamos Primera de Corintios es la respuesta que Pablo manda a esta iglesia en relación a las preguntas que ellos tenían. Ahora, una de las preguntas que ellos tenían, lo podemos ver en el capítulo 16, verso 1 al 4, tiene que ver con las ofrendas para los santos. Ahora tal vez usted escucha eso y si viene de trasfondo católico romano, piense ofrenda para los santos. No se está refiriendo a ese tipo de santos, se está refiriendo específicamente el apóstol Pablo a la iglesia en Jerusalén. Si ustedes recuerdan, a lo largo del Nuevo Testamento vemos que había ciertos factores que estaban sucediendo en Jerusalén que hacía que la situación estuviera muy crítica para los creyentes en Jerusalén. No podían trabajar, o aunque quisieran trabajar, no había trabajo, la economía estaba mala, no había comida por los pleitos que tenía en la región de Judea con Roma, y entonces había muchísimas cosas pasando y los cristianos que vivían en Jerusalén tenían mucha necesidad. Así que muchas iglesias a lo largo del Imperio Romano y del mundo conocido de esos días habían estado mandando donativos. Muchos de esos donativos habían sido enviados por medio de Pablo, Bernabé y otros de los apóstoles. Pero en este caso, los corintios tal vez escucharon que había más iglesias mandando donativos, mandando ofrendas a la iglesia en Jerusalén. Y ellos dicen, Pablo, nosotros también queremos ayudar a ellos. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos esto? Por esa razón, cuando vemos el verso 1, nos dice, en cuanto, él hace referencia a esa pregunta que los corintios tenían. ¿Cómo podemos nosotros también ayudar y cooperar con la iglesia que está en Jerusalén? Así que Pablo les contesta, en cuanto a esta ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Esta palabra es clave, ordené. Ahora, muchas veces, muchas personas han tratado de tomar esta palabra y cambiar su significado y decir simplemente Pablo está hablando de instrucciones, no de orden, pero realmente para hacer justicia al texto, Pablo lo que está diciendo es ordené. Les dije que así se hiciera y así se tiene que hacer. Y Pablo lo que les dice a los corintios es, así hagan ustedes también. Quiero que notemos algo muy importante. El único momento en todas las escrituras que nosotros notamos a alguien, a una entidad externa de una iglesia local, ordenando algo, no en la manera administrativa, sino del aspecto doctrinal, de cómo se tienen que hacer las cosas. Las únicas instancias donde encontramos esto es cuando los apóstoles están dando instrucción a las iglesias o a la iglesia universal. En otras palabras, esta autoridad de ordenar algo, de decir esto es así y así lo tienen que hacer como lo están haciendo todas las otras iglesias, los únicos que tenían esa autoridad eran los apóstoles. Y la razón que tenían esa autoridad es porque les fue dada por Jesucristo mismo. Hoy en día no tenemos apóstoles. Así que no puede venir un apóstol con nosotros, porque en primer lugar no es apóstol, y en segundo lugar no nos puede decir, yo te ordeno que hagas esto de esta manera, porque solamente los apóstoles tenían esa autoridad. De hecho, ni su mismo pastor en una iglesia autónoma tiene la autoridad de cambiar todo lo que sucede aquí en la iglesia. ¿Por qué? Porque creemos en el sacerdocio de cada creyente. Creemos que unidos todos somos responsables debajo de Cristo. Así que una iglesia sea autónoma no nos dice a nosotros que podemos elegir nuestra propia doctrina y manera de hacer las cosas. Eso ya fue definido por nosotros en las escrituras. Y eso es lo que Pablo le está diciendo a los corintios. De la manera que yo ya ordené en la iglesia en Galacia, ustedes imítenla. Hagan eso de esa manera. Y después nos dice cuál es esa manera, verso 2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Se oye muy similar a lo que nosotros hacemos, ¿verdad? ¿Cada cuánto? Cada primer día de ¿qué? De la semana.
Cada uno de nosotros pone algo aparte, ¿según qué? Según haya prosperado. En otras palabras, no hay un pago específico que tenemos que hacer cada semana que venimos aquí, sino conforme Dios nos ha prosperado, cada uno de nosotros ponemos algo aparte a lo largo de la semana y lo damos para la obra del Señor. Pablo dice, cuando yo llegue, entonces no van a tener que recoger esa ofrenda y podemos enviarla a Jerusalén. Verso 3 nos dice, y cuando haya llegado, a quienes hubieres designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y aquí está el contraste en el que quiero enfocarme por el resto de este mensaje. Al principio Pablo ordena algo, ¿notaron eso? La palabra está ahí, no lo podemos negar. A nosotros no nos gusta que nos digan eso, ¿verdad? Te ordeno que hagas esto. Pero Pablo literalmente le dijo eso a la iglesia en Corinto. Pero en segundo lugar, Pablo les deja la opción a ellos de escoger quiénes llevarán esos fondos. Dice, a quienes hubieres designado por carta. Esto nos muestra algo muy importante de las iglesias locales. En primer lugar, toda iglesia local es autónoma en el sentido que administrativamente toma sus propias decisiones. Por esa razón Pablo les dice a los que ustedes ¿qué? Hubieres designado por carta. ¿A qué se refiere eso? Se refiere a este proceso democrático que sucede en muchas de nuestras iglesias cuando queremos tomar una decisión. Por ejemplo, muchos de ustedes saben que nuestro hermano Brian está en un proceso de discernir el llamado al ministerio pastoral, pero al final del día esa decisión no la toma su pastor. Un día, cuando lleguemos al final de este proceso, si llegamos al final de este proceso, ustedes como congregación, cada uno de ustedes va a decir amén o va a aprobar que nuestro hermano Brian sea o no sea ordenado al pastorado. Es lo mismo que está sucediendo aquí. Lo que Pablo está diciendo, a los que ustedes designen, a esos yo voy a enviar. Pablo está diciendo, yo no voy a escoger quién va, ustedes escogen quién va. Lo que sí ordeno, Pablo dice, es la manera desde el punto doctrinal de cómo se hacen las cosas. ¿Estamos claros ahí? Y miren lo que después dice Pablo al finalizar en el verso 4. Y si fuere propio que también vaya yo, que dice, irán conmigo. Ahora aquí sucede algo tan interesante. Literalmente Pablo lo que está diciendo en términos más claros, y si ustedes me dan permiso que yo también vaya con ellos, yo iré con ellos. Eso es la autonomía de la iglesia, mis amados hermanos, que no hay persona ni entidad que se señorea de una iglesia local. ¿Y recuerdan que dijimos que era una iglesia local? Un grupo de personas reunidos en un lugar con un propósito. ¿Y cuál es el propósito de una iglesia de Cristo? Servir a Cristo, alabar a Cristo, obedecerle a Él. Entonces, toda iglesia local es autónoma en el aspecto en cómo hacen las cosas. Así que quiero hablar de dos cosas específicas el día de hoy. Sé que hoy tal vez se puede sonar un poco como una lectura o como una clase. De hecho, alguien esta mañana, no recuerdo quién era, me decía profesor, porque sé que las últimas semanas hemos estado estudiando bastante, aprendiendo bastante y tal vez no se ha sentido como lo que estamos acostumbrados, que es un sermón, pero es muy importante y creo que es de gran bendición para nuestras vidas, porque al final del día Dios nos transforma por medio del conocimiento de su palabra en el poder del Espíritu Santo. Así que a pesar de que no vean a su pastor todo emocional, todo levantando la voz, yo creo que la palabra de Dios aún así tiene poder porque es usada por el Espíritu Santo. Y mensajes como estos creo que pueden transformarnos aún de maneras radicales más a la imagen de Dios. Pero hoy veremos dos puntos sencillos y claros. Número 1, hablaremos acerca de la autonomía, que ya definimos qué es, e independencia de la iglesia. Pero también hablaremos de la autonomía e interdependencia de la iglesia. Ahora déjenme les defino estas dos palabras. Independencia. ¿A qué nos referimos con la independencia de la iglesia? Déjenme les leo una definición. La independencia de una iglesia
enfatiza la libertad de la iglesia local, especialmente el hecho que no es tributaria ni subordinada a otra. En otras palabras, cuando decimos que una iglesia es autónoma e independiente, estamos diciendo que no paga tributo a otra iglesia y que tampoco que es subordinada a otra iglesia. En otras palabras, una iglesia local no tiene que pagar dinero a otra iglesia para existir y tampoco tiene que depender de otra iglesia para poder existir. Pero cuando decimos interdependencia, ¿a qué nos referimos con esto? Interdependencia nos referimos a la necesidad que tienen las iglesias locales unas de otras para conseguir su propia supervivencia y realización. En otras palabras, a pesar de que somos autónomos y independientes, tenemos la necesidad de trabajar juntos. Y veremos eso a lo largo de este sermón. Así que hablemos primeramente de la autonomía e independencia. En otras palabras, iglesias independientes que se mandan solamente basado en lo que la Escritura enseña. Quiero darles un poco del fundamento teológico o bíblico que tenemos de esto. Fundamento número uno de esto. Cada iglesia local es una expresión plena de la iglesia de Cristo. Cada iglesia local que tú y yo conocemos, ¿y qué iglesias vecinas tenemos aquí? Tenemos, creo que Iglesia Getsemaní, Iglesia Bautista Getsemaní, una que se llama Wake Church, y tenemos varias. Cada iglesia local es un reflejo, es una expresión de la iglesia universal de Cristo. En otras palabras, no es parte de, sino que es un reflejo de. No es como que nosotros, si no nos unimos con la otra iglesia, no somos iglesia. No, sino que somos un reflejo ya de lo que es la iglesia de Cristo. Vemos imagen de esto en 1 Corintios 1 al 2. Nos dice lo siguiente: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios, iglesia universal, que está en Corinto, iglesia local. En otras palabras, cada iglesia local es un reflejo de la iglesia de Dios. Tú y yo somos la expresión de la iglesia universal que está en Conroe, dentro del campus de West Conroe, como West Conroe en español. Somos la expresión local hispana de la iglesia universal de Jesucristo. Pero eso no nos quita que no seamos iglesia. Somos iglesia. Cada iglesia local es una expresión de la iglesia universal. Número 2, Cristo es la cabeza directa de cada congregación. Sí, tenemos pastores, pero la cabeza de una iglesia no es el pastor. La cabeza de la iglesia es Jesucristo mismo. Efesios 4:15 nos dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. La edificación de cada iglesia local proviene de Cristo, que es la cabeza de la iglesia. Número 3, Dios equipa a cada iglesia con todo lo necesario para su gobierno. Cada iglesia local, cada expresión de la iglesia universal local en un lugar es equipada por Dios mismo para poder existir. Hoy en día, tristemente, mis hermanos, está sucediendo algo que yo creo que muchos del pasado se espantarían. Literalmente hay iglesias que se ponen en venta. Y yo no hablo del edificio, sino hablo de la misma iglesia, el mismo grupo de personas, porque creen que no pueden existir por ellos mismos, así que tienen que comprometerse y ponerse en subordinación a otra institución local, porque creen tristemente que Dios no puede proveer lo necesario para que ellos existan por sí mismo. Pero la realidad que vemos en la palabra de Dios es que Dios equipa a cada iglesia local para poder servirle a Él mismo. En esta hermosa congregación hemos sido prueba de todo eso. A veces hemos perdido personas, hemos perdido un maestro, ¿y qué sucede? Dios provee otro
maestro. Perdimos un pastor. ¿Y qué sucede? Dios proveyó otro pastor. En otras palabras, ninguno de nosotros es indispensable en esta iglesia más que Jesucristo mismo. Y ya que Él es la cabeza, Él equipa a su iglesia. Por eso yo no entiendo cuando a veces como pastores hay personas que se elevan tanto que Dios puede levantar a cualquiera porque Él es la cabeza. Dios equipa a su iglesia. Sé que muchas veces como congregación hispana, este es un punto que estoy enfatizando mucho, porque como congregación hispana muchas veces nos sentimos como menos, como que pero nosotros no ganamos tanto como nuestros hermanos americanos. Nosotros no estamos tan preparados como las personas que llevan muchas generaciones en este lugar, pero tenemos al mismo Dios. Tenemos al mismo Dios y eso es suficiente, mis amados hermanos. Esta iglesia puede lograr cualquier cosa que otra iglesia ha logrado porque tenemos a Jesucristo como nuestro Dios y como cabeza de nuestra iglesia. Esa es la enseñanza de la palabra de Dios. Cada iglesia local es preparada por Cristo con todo lo que necesita para poder servir a Cristo. Veamos Romanos 6:8. Nos enseña esto la Biblia en relación a los dones. Pablo nos dice en Romanos 12:6-8, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. ¿Saben por qué tenemos diferentes dones en la iglesia? Porque es el equipo, las herramientas, las habilidades que Dios nos ha dado para esta congregación. Así que si tú te preguntas, ¿por qué seré bueno en esto? Bueno, Dios te lo dio específicamente para el servicio de esta congregación local. Pero no solamente Dios dio los dones a la iglesia que son necesarios. Veamos Efesios 4:11 al 12 nos dice lo siguiente: y Él mismo, refiriéndose a Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, ¿a fin de qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. En Jesús, esta congregación local tiene todo lo que necesita. ¿Para qué? Para edificar a cada uno de los santos del cuerpo de Cristo. Dios nos ha equipado. Pero no solo eso, mis amados hermanos. Cada iglesia local es responsable individualmente ante el Señor. De la misma manera que cada persona es responsable delante del Señor, cada iglesia local es responsable delante del Señor. Y sé que en nuestro contexto muchas veces sentimos fácil de culpar a nuestros hermanos americanos de ciertas cosas que suceden. Es que ellos tienen la culpa, ¿verdad? Y yo lo he escuchado, algunos de ustedes dicen eso. Pero la realidad, mis hermanos, es que como hemos definido, una iglesia, que es una iglesia, un grupo de creyentes que se reúne en un lugar, ¿para qué? Con el mismo propósito. Así que legalmente somos parte de West Conroe, pero bíblicamente somos una iglesia y somos responsables delante de Dios de todo lo que hacemos como congregación. Si nosotros notamos, en el libro de Apocalipsis, capítulo 2 y capítulo 3, encontramos refutaciones a 7 iglesias específicas, individuales. El Señor no se dirigió a Asia Menor, sino que se dirigió a cada una de estas iglesias. Si recuerdan, la iglesia en Éfeso, la iglesia en Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Cada una de estas iglesias tuvo que dar cuentas a Dios. ¿Se recuerdan qué le dijo a la iglesia de Éfeso? Tenían buena doctrina, ¿verdad? Eran fieles en la doctrina. ¿Pero qué les había pasado? Habían olvidado su primer amor. ¿Se acuerdan de la iglesia en la Odisea? No les dijo nada bueno. ¿Pero qué les había pasado? ¿Por qué no tenían nada bueno que decir Dios de ellos? Porque eran tibios. No eran tanto ni fríos ni caliente. Así que cada iglesia local es responsable delante
del Señor. Pero esto que yo les digo acerca de iglesias autónomas, acerca de iglesias independientes, no es algo solamente que es comprobado con doctrina bíblica, sino también con historia. Y no me refiero a historia secular, ni aún historia de la iglesia fuera de la Biblia. En la misma Biblia, nosotros vemos que se plantaban, las iglesias que eran plantadas eran iglesias independientes, iglesias autónomas. Por ejemplo, la expansión del evangelio que nosotros vemos en el libro de los Hechos. ¿Recuerdan cuando Pablo andaba en sus viajes misioneros? Bernabé, Felipe, todos andaban esparciendo el evangelio del Señor. Cada uno de ellos estaba plantando iglesias autónomas. Solamente en el capítulo 8 al capítulo 11 nosotros vemos varias iglesias que fueron plantadas. La iglesia en Samaria, la iglesia en Damasco, la iglesia en Jope, la iglesia en Cesarea, la iglesia en Antioquía. ¿Y saben qué es lo curioso de cada una de estas iglesias? Ninguna de ellas daba cuentas a la iglesia en Jerusalén. Todas fueron plantadas por la iglesia en Jerusalén, pero no eran subordinadas a la iglesia en Jerusalén. De hecho, como vimos en nuestro pasaje en Primera de Corintios, la iglesia en Jerusalén tenía necesidad y cada iglesia local, como los corintios, decía, ok, queremos apoyar. ¿Cómo les podemos nosotros apoyar? Las iglesias plantaban iglesias y al final del día el nombre que era exaltado era el nombre de Jesucristo. ¿Quién se sabe el nombre de la iglesia en Esmirna? ¿Cómo se llamaba esa iglesia? Yo no me lo sé. ¿Y el de la iglesia en Laodicea? Yo no me lo sé. Pero ¿sabes qué sí recuerdo? El nombre del Dios al que ellos servían, Jesucristo. Porque solamente eran subordinadas a Cristo. Tristemente, hoy tenemos iglesias locales que en vez de esparcir el nombre de Cristo, quieren esparcir su propio nombre. Iglesia tal y tal del sur, iglesia tal y tal del norte, iglesia tal y tal de aquí. Unas ya hasta tienen números, la 1, la 2. Vi una que era la 1.5. No recordamos el nombre de ninguna iglesia de los primeros 200 años. ¿Sabes por qué? Porque no estaban preocupadas en ser recordadas ellas. Querían exaltar a Cristo. No estaban preocupadas en que hubiera una conexión entre ellas y otras iglesias. Nosotros plantamos esta iglesia. No. El nombre que estaban tratando de exaltar era el nombre de Jesucristo. Era el nombre de Jesucristo. Por esa razón, cada iglesia local tenía su propia organización gubernamental dentro de ella. ¿Saben qué hacían los apóstoles? Ellos llegaban y lo que hacían es ordenaban ancianos y los dejaban. Y decían, ustedes ahora encárguense. ¿Quiere ver un ejemplo de eso? Hechos, capítulo 14, verso 23. Hechos 14, 23 nos dice lo siguiente. Y constituyeron ancianos en cada iglesia. ¿Quién? Este es Pablo y su grupo misionero. Y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. En otras palabras, ellos llegan, educan, entrenan, preparan, comparten el evangelio y después ¿qué hacen? Los constituyen. Ahí es donde está el proceso de ordenación. Muchos dicen en la Biblia no sucede la ordenación. Bueno, ahí está la ordenación claramente. Oraron, ayunaron y después ¿qué hacen? Los encomiendan al Señor. En otras palabras, la única autoridad sobre de ustedes es Cristo. Es Cristo, no nosotros. Eso lo vemos a lo largo de todo Hechos. En Hechos 6, 3 al 6, vemos la iglesia en Jerusalén, que fueron afirmados sus diáconos. ¿Quién los afirmó? La congregación. En Hechos 13, 1 al 3, vemos que la iglesia de Antioquía envía misioneros. ¿Quién los escogió? La congregación. En Hechos 15, 22, vemos que la iglesia en Jerusalén designa delegados para comunicar una decisión de doctrina. ¿Quién los escogió? La congregación. Hechos 20, 17 y 28. La iglesia en Éfeso reconoce a los ancianos como los supervisores oficiales de ese rebaño. ¿Quién los reconoce? La congregación. Primera de Tesalonicenses. La iglesia, Pablo les dice que tienen que respetar, que tienen que honrar a sus pastores. ¿Qué estaba pasando en Tesalonicenses? Ellos estaban poniendo su mirada
en el apóstol. Pero Pablo les dice, ustedes tienen un pastor que es el que vela por cada uno de ustedes. Vemos en 1 de Timoteo 3 que se nos dan los prerequisitos para todos estos líderes. Vemos en Tito 1:1 que Pablo encomienda a Tito y le dice, es necesario que cada iglesia tenga sus ancianos, así que lo manda a que él ordene ancianos. Así que mi hermano, a lo largo de todo el Nuevo Testamento, lo que vemos nosotros no son a los apóstoles tratando de hacerse famosos ellos, tratando de hacerse obispos en el sentido de lo que tenemos hoy en día en algunas iglesias, sino lo que ellos están tratando de hacer es que el evangelio de Jesucristo sea esparcido. Están ordenando ancianos, ordenando pastores y los están encomendando al Señor. Esa es la naturaleza de la iglesia en el Nuevo Testamento. Pero ahora bien, a pesar de que cada iglesia decide y toma sus propias decisiones y está debajo de Cristo, eso no quita que las iglesias puedan cooperar el uno con la otra. Por eso hablemos de la interdependencia ahora. Hay cuatro cosas que toda iglesia local en el Antiguo Testamento que nosotros vimos compartían. Uno de ellos eran los recursos. Las iglesias locales compartían sus recursos, no por mandato, sino por voluntad. ¿Recuerdan 1 Corintios 16? ¿Por qué es que Pablo les está dando indicaciones de cómo mandar esta ofrenda? Porque ellos mandaron preguntar. Así que Pablo ahora los está orientando. Pero hay un pasaje hermoso que nos muestra la cooperación que sucedía entre las iglesias locales. En 2 Corintios 11:8, Pablo dice esto: he despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Muchas personas dicen, no, Pablo siempre trabajó. No. Específicamente con los corintios, Pablo no recibió salario de ellos. ¿Recuerdan el argumento que Pablo dijo? ¿Que él hacía qué? Casitas de campaña. ¿Y por qué hacía eso Pablo? ¿Por qué? Porque quería poderles servir. Los corintios tenían un problema muy famoso y es que ellos estaban negando la autoridad de Pablo como apóstol. Así que para Pablo poder sustentarse, comenzó a hacer ¿qué? Casitas de campaña para aún así poder predicar a esta iglesia. Pero hay algo importante que tenemos que notar. No era suficiente lo que Pablo estaba ganando. No era suficiente para sustentarse. ¿Y qué sucede? Pablo nos dice en el verso 8 del capítulo 11, he despojado a otras iglesias. Ahora Pablo está siendo sarcástico, está usando un término muy fuerte. ¿Saben qué significa despojar? Quitar, ¿verdad? Podemos decir quitar, arrebatar. Lo que Pablo está diciendo, he despojado a otras iglesias, ¿de qué? De salario para servirles a ustedes. En otras palabras, había otras iglesias que sabían del ministerio que Pablo tenía en Corinto y ellos decían, la obra de Dios está ahí. Apoyemos a Pablo para que pueda continuar con esa obra. Mis amados hermanos, las iglesias comparten recursos y saben que esta congregación local, West Conroe en español, saben que nosotros estamos siendo beneficiados por eso. Literalmente su pastor está, en los términos de Pablo, despojando a otras iglesias para recibir salario y poder servirles a ustedes. Es lo que nosotros llamamos el programa cooperativo. Cada iglesia, cada mes, manda fondos para apoyar a pastores como su servidor, en los cuales la congregación es pequeña y no hay fondo suficiente para sustentarlo tiempo completo. Las iglesias comparten recursos. Nuestra iglesia también ha apoyado a otras iglesias. Hemos mandado Biblias a Venezuela. No muchas, con lo poco que hemos podido, hemos mandado Biblias a Venezuela. Hemos apoyado las misiones rurales en México. ¿Recuerdan a nuestro hermano Casillas que vino y nos dio una presentación un miércoles? Nosotros también compartimos nuestros recursos, pero todo esto sucede por voluntad. Cada iglesia toma su decisión de apoyarse. Ahora, no solamente compartimos recursos, también compartimos el sufrimiento. ¿A qué me refiero con esto? 1 Tesalonicenses 2:14 nos dice, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Lo que Pablo está diciendo a los de Tesalonicenses es, hey,
ustedes están compartiendo el sufrimiento con los judíos. ¿Saben por qué? Porque de su misma nación ustedes están padeciendo lo que ellos padecen. Pedro también nos enseña eso. Pero lo más importante, mis amados hermanos, que nosotros compartimos con todas las iglesias es la doctrina. La doctrina. Cada iglesia local debería de tener la misma doctrina, la cual es encontrada en la palabra de Dios. Sé que muchos de ustedes, lo noté al decir eso, comenzaron a decir que no, porque la realidad es que no vemos eso hoy en día. Cada iglesia tal pareciera que predicara diferente cosa, pero la realidad es de que solamente hay una fe. ¿Cómo nos dice la palabra de Dios? Un Señor, una fe, un bautismo. La fe es un depósito común que cada iglesia debería de conservar de la misma manera. Judas verso 3 nos dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. ¿Cuántas veces ha sido dada la fe? Una vez, una vez. Una vez. Y esa fe, mis hermanos, es la que nosotros tenemos que compartir. Colosenses 4:16, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses y que la Laodicea la leáis también vosotros. ¿Qué sucedía en aquellos tiempos? La doctrina era compartida por medio de carta. ¿Y qué hacían ellos? Compartían la carta. Toda iglesia local de Jesucristo que refleja a la iglesia universal debería de compartir la misma doctrina santa del Señor. Así que somos independientes, mas sin embargo hay cosas que compartimos. Hay cosas que compartimos. ¿Por qué les digo esto, mis amados hermanos? Porque es importante que nosotros entendamos esto. Hoy en día tenemos un problema tremendo en la iglesia, y es que la iglesia, los pastores, las mismas congregaciones se han puesto, decimos, una gorra que no les corresponde. Hemos tratado de redefinir lo que es la iglesia. Hemos tratado de redefinir lo que es la iglesia. Y cuando tú y yo hacemos eso, nos metemos en problemas. ¿Sabes por qué nos metemos en problemas? Porque comenzamos a hacer las cosas en una manera en las que no estamos agradando al Señor, ni tampoco estamos viendo la obra de Dios en medio de nosotros. Les quiero comentar un comentario, o no fue queja, comentario que escuché hace tiempo. Esto fue hace como un año. Yo recuerdo que había una actividad que queríamos llegar a cabo. Y estábamos tratando de planificarla y el plan ya estaba. Y estaba buenísimo, se veía muy bien. Pero ¿saben qué faltaba? La ayuda, las personas. ¿Quiénes los iban a llevar a cabo? Yo le voy a decir algo, mis amados hermanos. En esta iglesia, y cuando digo esta iglesia hablo nosotros, aquí no faltan ideas. Aquí tenemos muchísimas ideas. Tenemos muchísimos planes. Tenemos increíble las ideas que a mí me han compartido. Pero ¿saben qué es lo que nos hace falta? Las personas que lo ejercen. Pero ¿qué pasó hace un año que les estoy contando? Bueno, yo me acerqué a varias personas y escuché un comentario. Alguien me dio un comentario que me entristeció y les voy a decir por qué. Dije: hermano, necesitamos esto y esto. ¿Usted nos puede ayudar? Y todos siempre estamos ocupados, ¿verdad? Se me comparte una razón y yo creo que era buena la razón, era muy buena la razón. No estoy diciendo que me dieron una mala razón, pero lo que me dijo después me puso triste. ¿Y saben qué me dijo? Ahí tenemos los hermanos americanos. Que ellos lo hagan. Que ellos lo hagan. Que ellos vayan y evangelicen. Que ellos vayan y tengan estos eventos, que ellos vayan y acomoden, que ellos vayan y ofrenden, que ellos vayan y se comprometan, que ellos vayan y pidan un día libre en el trabajo, que ellos lo hagan. Ahí están ellos. Mi hermano, cuando en tu mente tú te creas esa idea que eres una congregación subordinada a otra congregación, empiezas a depender en cosas que a veces pueden ser buenas, pero también en cosas que pueden ser malas.
Si ellos están evangelizando, qué bueno, gloria a Dios. Pero tú y yo también somos llamados a evangelizar. Si ellos están predicando la palabra, qué bueno, gloria a Dios. Pero tú y yo también somos llamados a predicar la palabra. Si ellos están ofrendando, qué bueno, gloria a Dios. Pero tú y yo también somos llamados a ofrendar. Oh, mi hermano, es necesario que como congregación entendamos, independientemente de la estructura legal en la que estamos ahorita con nuestros hermanos de West Conroe en inglés, tú y yo somos una iglesia. Tenemos un servicio, tenemos un pastor, recogemos ofrendas, adoramos a Dios, servimos, predicamos el evangelio y tenemos que ser responsables delante del Señor. De la misma manera que Jesús, cuando se refirió a la iglesia de Éfeso, no mencionó a la iglesia de la Odisea. De la misma manera, cuando tú y yo como iglesia demos cuenta de lo que predicamos, de lo que hicimos, de cómo servimos, no va a mencionar a ninguna otra iglesia, nos va a mencionar simplemente a nosotros. ¿Qué estás haciendo tú para servir en tu iglesia? Recuerdo algo muy interesante. El día de ayer tuvimos nosotros lo que llamamos el sábado familiar. ¿Quiénes estuvieron aquí? La pasamos bien, ¿verdad? Fue bonito. Estaba frito, pero fue de gran bendición. ¿Saben por qué comenzamos a hacer eso, hermanos? No había domingo que yo como su pastor no se me acercara a alguien y me dijera, pastor, deberíamos de tener algo así, deberíamos de hacer algo así y aquí y acá y allá. Y cuando comenzamos a planificar eso, yo dije, wow, este va a ser un evento buenísimo. Yo me emocioné con los líderes saben, fue un dolor de cabeza para ellos porque nada más de la noche a la mañana su pastor viene y les dice, ok, vamos a comenzar a hacer esto y ellos, ok, ¿y cómo le vamos a hacer? ¿Y quién va a hacer esto? ¿Y quién va a hacer aquello? Y todos preocupados. Pero dije, no, la iglesia quiere esto. Comenzamos a hacer eso y creo que la asistencia más alta que hemos tenido son 40 personas. Hemos llegado a tener más, pero muchos son invitados, así que de otras iglesias que no estamos tratando de traerlos, pero vienen con nosotros, gloria a Dios, los recibimos. Pero, ¿qué estoy tratando de decir? Las ideas están. Pero ¿saben qué aprendemos de estas iglesias del Nuevo Testamento? Mira, ahí necesitan del evangelio. Vamos a compartir. Mira, ahí necesitan recursos financieros. Vamos a dar. Mira, aquí se debería de hacer esto, se debería hacer aquello. Vamos a hacerlo. Necesitamos comenzar a tener esa perspectiva, mis amados hermanos. Pero bueno, hermanos, sé que para muchos de ustedes tal vez no estén acostumbrados a este tipo de lecciones, pero es muy importante que recordemos algo. En el Nuevo Testamento no existen iglesias que son campus de otras iglesias. No existe iglesia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de tal congregación. En el Nuevo Testamento existen iglesias que son locales, que son autónomas, que se apoyan entre ellas, pero que todas están bajo el señorío de Jesucristo y todas se esfuerzan a servir al Señor. Yo te voy a decir algo y con esto voy a terminar. Cada que yo hablo con ustedes saben que abajo del púlpito soy penoso, es difícil sacarme palabras, pero algo hermoso que he notado cada que hablo con algunos de ustedes que comparto, Dios ha bendecido esta congregación de una manera hermosa. Estamos llenos de dones, estamos llenos de talentos, estamos llenos de todo tipo de recurso, no solo material, sino espiritual, que una iglesia necesitaría para poder hacer cosas grandes para el Señor. Nuestra congregación tiene todo eso. Cuando yo los veo a ustedes, puedo ver personas evangelistas, puedo ver servidores, puedo ver diáconos, puedo ver maestros, puedo ver muchísimas cosas. Pero ¿sabes ese es el problema? No hay esa determinación de decir, quiero hacerlo. Quiero compartir algo con ustedes. El día viernes hermano Manuel, fue el día viernes que usted estuvo conmigo. Somos una iglesia que tiene un promedio de asistencia entre 85 90 personas. Hoy yo creo que nuestra asistencia es algo baja, pero somos bastantes. Pero el día viernes
al hermano Manuel, que no quiero tirarle a su edad, pero el hermano Manuel es una persona de edad. El hermano Manuel estuvo como por qué 3, 4 horas ayudándome. Cosas pesadas, andar moviendo, andar armando cosas, andar limpiando un cuartito para hacerlo como storage. Y no terminamos. Y después, ¿saben quién fue? El hermano Brian. Y me estuvo ayudando a terminar, anduvimos limpiando, armamos sillas. ¿Qué estoy tratando de decir? Solo 2 personas sirviendo. Ahora a veces podemos decir, bueno, pero yo no sabía. ¿Saben por qué se enteraron ellos? Pastor, ¿ya está listo esto para este día? ¿Ya tenemos esto? ¿Ya tenemos aquello? ¿Ya se hizo así? Necesitamos cooperar. Necesitamos cooperar. No lo tomen como un regaño. Sé que unos ya se enojaron con su pastor. La razón que les digo esto, mis amados hermanos, es que creo yo que estamos en un punto en el que Dios puede hacer cosas hermosas con esta congregación. Pero estamos en ese punto en el que como que nos animamos y como que no nos animamos. Pero si todos nosotros cooperamos juntos, wow, lo que Dios puede hacer es grandioso. Porque hay personas aquí que han sido equipadas por Jesucristo para la obra. Así que sirvamos al Señor, hermanos. Pónganse de pie.